Damos comienzo al primer día de clases, les damos las bienvenidas a todos y los voy a dejar con unas palabras del director del curso, el profesor doctor Roberto Reusi. Gracias, Antonia. Doctores, buenas tardes. Es un gusto para mí inaugurar este 49 curso de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. El próximo slide, por favor. Comparto la dirección de este curso con el doctor Miguel Falasco. Nos acompañan también el doctor Jorge Mercado, la doctora Viviana Falasco, como subdirectores, los secretarios del curso, el doctor Rodolfo Gado y la doctora Silvia Falasco, y los miembros del comité de educación, el doctor Federico Maronju, el doctor Rodolfo Maino, la doctora Ana Matilde Israel, el doctor Florencio Olmos y el doctor Oscar Cantelli. Este es el cuerpo docente de nuestro curso. En el año 2026 será el cincuentenario de esta Escuela de Medicina. En el año 1976, durante la presidencia del doctor Jorge Andreossi. Los ideólogos de esta escuela fueron el doctor Carlos Reusi y dos de sus discípulos, Héctor Galcerán y Jorge Andreossi. El objetivo de la escuela fue dictar el curso superior bienal de posgrado en Medicina Interna con autorización del Ministerio de Salud Pública de la Nación, cuyo título salía a través del Ministerio de Salud Pública. Con los años hemos evolucionado hacia una forma trienal, asociándonos con la Universidad Barceló y convirtiéndolo en un curso trienal universitario. Muéstrame el slide anterior. No quiero que empecemos el curso sin recordar a los que fueron nuestros maestros. Carlos Reusi entre el año 1976 y 1993, el doctor Jorge Pileu entre el año 93 y el 2010, y el doctor Miguel Falasco desde el año 2010 al 2014. Ellos iniciaron este proyecto hace más de 48 años y nos trajeron de su mano hasta aquí. Sostuvieron y quisieron tanto a este curso, engrandecieron a la Sociedad de Medicina Interna. Por eso estoy seguro que desde algún lugar hoy ellos nos estarán acompañando. Este es un día muy importante para ustedes porque comienzan o terminan su camino para convertirse en internistas. La ambición de la Sociedad de Medicina Interna y de la Universidad Barceló es convertir a los médicos generales en buenos internistas. Quiero terminar diciéndole que recuerden que para ser buenos internistas ustedes tendrán que adquirir 3 cosas fundamentales que espero que este curso les brinde: conocimiento científico, habilidades prácticas y sobre todo valores éticos. Bienvenidos a nuestra casa, que es la Asociación Médica Argentina, y a la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, que será en estos años su familia médica. Bueno, seguimos escuchando al profesor doctor subdirector del curso, Jorge Mercado, que nos cuenta un poco sobre la historia de la Clínica Médica Medicina Interna y de la sociedad. Buenas tardes. Yo le voy a dar en esta breve resumen un poquito la historia de la medicina interna y muy hilvanada con ella la historia de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Para ello recurro a uno de los integrantes del comité docente, el doctor Federico Maronju, que en nuestras charlas entre todos nosotros ha plasmado además sus ideas y sus conocimientos de la historia de la medicina y de la medicina interna en 2 libros que ustedes tienen en la sociedad, que es la historia de la medicina interna y la historia de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires.
ambas enormes contribuciones de nuestro amigo y colega e integrante del comité docente, el doctor Federico Marongiu, de cuyo conocimiento me valgo en parte para charlar 5 minutos del tema de la historia breve de la medicina interna. Bueno, los hitos de la medicina interna obviamente rápidamente comienzan con Hipócrates, que tiene como importancia la observación como método. Hipócrates tiene ese enorme valor, incorporar la observación como manera práctica de acercarse a una persona que está enferma. La ética es una condición fundamental para acercarse a este enfermo y de alguna manera está plasmada en nosotros a través del juramento hipocrático que hacemos una vez que nos recibimos de médicos. Galeno es el que sigue con las ideas de observación expresadas inicialmente por Hipócrates y lleva a la Edad Antigua y Media el valor del método de observación hipocrático como abordaje de del enfermo. En general, es algo tan importante el aporte de Galeno que tiene una vigencia de 12 siglos. Prácticamente después de él no hay grandes avances en cuanto a lo que era la forma de aproximarse al enfermo. En los siglos XII y XIII, hasta aquí la medicina y la filosofía eran estaban muy hermanadas y de alguna manera, tanto en el mundo occidental como en el mundo oriental, se asociaba a la idea del médico con la filosofía, con el conocimiento en general. La medicina oriental se llamaba tabib al médico que tenía un conocimiento filosófico y physicus en latín era la manera en que se reconocía aquel médico que no solamente veía al enfermo, sino que estaba lleno de un conocimiento que le permitía acceder al enfermo. Y tabib o medicus era el médico práctico, el que no tenía grandes conocimientos filosóficos, pero sí tenía la habilidad para sangrar a los enfermos. Un gran paso es el de Giambattista da Monte en 1530, que lleva la enseñanza del arte médico, en ese momento era más arte que ciencia, a los hospitales. Y de alguna manera define el concepto de clínico como aquel que se inclinaba en la cabecera del enfermo para observarlo, para verlo, para atenderlo. Vesalio, fíjense los siglos que van pasando, y Morgagni de alguna manera desarrollan la mesa de autopsia para estudiar el cadáver después de fallecer y tratar de encontrar la causa por la cual el paciente o el enfermo había fallecido. Este es el primer, de alguna manera, aproximación realmente científica a lo que significaba la enfermedad que lo aproximaba a la muerte y en muchos casos lo lograba. En el siglo XVIII y XIX sucesivamente se perfeccionan los métodos de diagnóstico físico que nos acompañan hasta hoy. La observación, que ya sabemos que tiene muchos años, la palpación a través de la invención del estetoscopio por Laennec. Es tan importante el trabajo que desarrolla Laennec en cuanto cuando desarrolla, cuando crea, cuando inventa el estetoscopio, que de las observaciones de Laennec todavía se siguen respetando su clasificación de los ruidos pulmonares y los ruidos cardíacos. Es increíble lo que este hombre joven, muere muy joven, y cómo desarrolla la auscultación, el método de la auscultación y el estetoscopio como accesorio de ese método de diagnóstico increíblemente útil hasta el día de hoy. Después empiezan los métodos que la ciencia aporta al médico práctico para acceder al enfermo. Röntgen descubre los rayos X y este enorme descubrimiento desarrolla el siglo de las imágenes en medicina como método primero auxiliar del diagnóstico y fundamental del diagnóstico.
Esto fue un método que se diseminó rápidamente en el mundo porque Röntgen cedió sus derechos a la humanidad. Esto hizo que a los 2 años de haber desarrollado este método, el primer aparato de rayos estuviera, por ejemplo, en Argentina. La escuela alemana desarrolla la medicina del laboratorio, fisiología, asociada, junto con la escuela francesa, asociada a la anatomía patológica. Y entre 1840 y 1860 se plasma el concepto de medicina interna, Innere Medicine, que en alemán, como la rama de la medicina que estudia las enfermedades que surgen del interior del cuerpo humano, para diferenciarla fundamentalmente de la dermatología o de la cirugía, que era una especialidad médica más práctica. En el año 1919, ya en la historia que nos rodea, este salón se llama Mariano Castex, funda la sucursal de la AMA como primera sociedad de medicina interna de Argentina, que la titula Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, porque se desarrolla en este salón. Por ejemplo, como hitos de esta Sociedad de Medicina Interna, aquí Bernardo Hussein, en el año 1922, en esta aula, que ustedes están hoy sentados, presenta el trabajo original de hipófisis y metabolismo de los hidratos de carbono, que por estos trabajos merece y recibe el Premio Nobel de Medicina del año 1947. Y Carlos Reusi, como les recordó su hijo, el doctor Roberto Reusi, crea en el año 1976 la Escuela de Medicina, cuya finalidad es dictar el curso de Medicina Interna, cuyo 49 edición inauguramos hoy. Bueno, como dijimos, los hitos son 1919, fundación de la ESMIVA por parte del doctor Mariano Castex, que es el primer presidente. En el 2019 celebramos nuestro 100º aniversario, tenemos 106 años de existencia como sociedad. En el 76 se crea el curso superior de posgrado de medicina interna, como ya lo expresó el doctor Reusi. El curso trianual, para adaptarlo a las nuevas exigencias de generar un curso universitario, se hace a través de un convenio de ESMIVA, AMA y la Fundación Barceló del año 2019. Nuestra sociedad ha organizado 2 congresos mundiales de medicina, el primero en el año 1968, el segundo en el 2008, y todavía tenemos el orgullo de haber sido el congreso de médicos internistas más numeroso y que reunió a mayor número de sociedades y países del orbe para asistir a este congreso que se hizo en el año 2008. Estos son los directores históricos y estos son los directores actuales, el doctor Roberto Reusi, que ya habló con ustedes, y el doctor Miguel Falasco, que un ratito más hablará con ustedes. Los objetivos del curso, como ya lo definió el doctor, son apuntar al crecimiento profesional de ustedes, desde la información al conocimiento y de este al saber hacer. La medicina interna es una especialidad eminentemente práctica, pero que está basada en el conocimiento médico. También es fundamental la capacidad y la inteligencia para establecer diagnósticos diferenciales. Esto caracteriza al buen médico clínico, al buen médico internista. Por ello es tan importante desarrollar y que ustedes aprendan en estos 3 años, a través de escuchar, a través de preguntar y a través de discutir con médicos un poco más grandes, el sentido del criterio clínico, que no es otra cosa que el sentido común adaptado a la realidad, al día a día. Recuerden que siempre decimos nosotros, y lo van a escuchar muchísimas veces a lo largo de las charlas, que hay que desconfiar de la apariencia inicial y aún de lo que parece evidente, y usar y entrenar la inteligencia agonal o lateral, que es de alguna manera el basamento de los diagnósticos diferenciales. ¿Qué esperamos de ustedes? El compromiso, que significa respeto, horario y preparación y estudio. Es muy importante que ustedes sepan y entiendan qué queremos de ustedes. Primero, el respeto significa guardar silencio cuando un profesional que está parado aquí habla. Es muy desagradable escuchar murmullos y eso. Si alguien tiene una urgencia, todos somos médicos, si alguien tiene una necesidad, sale al foyer de la AMA y contesta la urgencia.
nadie se va a ofender, pero sí es complejo que haya ruido porque entonces molesta tanto al que habla como a ustedes que escuchan. Horario, ustedes ven que somos bastante puntuales. La idea nuestra es tratar de empezar a las 5 en punto para poder abordar el enorme programa que nos espera. Y preparación y estudio significa que tienen que escuchar, aprender de lo que se escucha y preparar los exámenes básicos que se basan fundamentalmente siempre en casos clínicos, como para que puedan aprobar y desarrollar la tarea que ustedes hoy comienzan. Responsabilidad es básicamente estudiar para llegar bien a los exámenes orales y escritos, y la participación académica significa que ustedes a lo largo del año y a lo largo de los 3 años van a tener que desarrollar monografías, trabajos científicos, presentación de pacientes, todas actividades académicas que los van a permitir desarrollarse como médicos. Muy bien, ahora damos paso a la doctora Silvia Falasco, secretaria del curso, quien nos va a hablar de las horas de práctica en el ámbito asistencial. Buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a este curso que, como bien presentó el profesor Reusi y también el profesor Mercado, han hecho la introducción de esta formidable experiencia que van a tener en su formación. Yo les voy a hablar ahora un poquito de lo que son las horas de práctica. Y para ello, en el año 2015, por resolución ministerial, el Ministerio de Salud de la Nación aprueba el marco de referencia para la formación del médico internista. En este se define cuál es el perfil del residente y las áreas de competencias y competencias específicas que éste debe desarrollar. Y define entonces el perfil del internista como aquellos de los especialistas en clínica médica que son los profesionales necesarios para posibilitar una atención integral e integrada del paciente adulto que responda adecuadamente a la epidemiología regional. Ningún problema de salud del adulto, desde la juventud hasta la ancianidad, es ajeno a su incumbencia y responsabilidad. Su actuación abarca la prevención, la detección precoz y la asistencia de todas las enfermedades que pueden afectar al adulto, incluso las situaciones asociadas al final de la vida. El clínico es el profesional capaz de brindar y coordinar cuidados médicos a la persona, desde la adolescencia a la vejez, en las distintas etapas del proceso de salud, enfermedad, atención, promoviendo y protegiendo su salud, identificando e implementando estrategias de abordaje de sus problemas de salud, enfermedad, atención, en forma eficaz, eficiente, ética y con sentido humanístico. Para aquella formación del médico internista que se desarrolla a través de una residencia, establece que debe haber una actividad teórico-asistencial en un periodo de 4 años, mínimo puede ser de 3 años, a través de una carga horaria semanal de 44 horas, con un máximo de 2 guardias semanales de 12 horas, distribuidas equitativamente en toda la residencia, es decir, que tanto el R1, R2, R3 y R4, cuando correspondan, deberán tener la misma cantidad de guardias, que deberán estar separadas como mínimo por 24 horas, con un descanso post-guardia efectivo de 6 horas de corrido, tanto en el ámbito intra como extra institucional. La formación del médico internista debe realizarse a través del método clínico. Para aquellos profesionales que se especialicen en medicina interna y esto lo hagan a través de una concurrencia, es requisito, como mínimo, tener una concurrencia de 20 horas semanales y 200 días por año calendario en un periodo de 3 años.
¿Cuáles son los escenarios en los cuales debe formarse el internista? En la sala de internación de clínica médica, incluyendo las guardias que recién les mencioné. En urgencias, y acá corresponde la formación en la unidad de terapia intensiva, en la unidad coronaria, con una formación mínima de 2 meses o con un máximo de 4 meses. En emergentología, la formación debe abarcar 1 mes. 1/3 de la formación del médico internista se debe realizar en el ámbito ambulatorio. Este corresponde a las actividades en consultorios externos y en los centros de salud. Cada residente va a desarrollar actividades de complejidad crecientes distribuidas a lo largo de toda la residencia y siempre supervisados por un tutor. Hay actividades de integración teórico-práctica con un mínimo de 8 horas semanales. Estos incluyen los casos clínicos, los talleres, las reuniones de equipo. Debe adquirir competencias y estas competencias se deben desarrollar a través de la adquisición, habilidades y destrezas en la comunicación, manejando los principios de la ética y del profesionalismo, saber gestionar en salud, abordar siempre la seguridad del paciente, capacitación en docencia e investigación y conocer los programas de salud vigentes. Los objetivos estarán desarrollados tanto en contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. En el librito que ustedes, el cuadernillo que van a estar recibiendo por mail en estos días, tienen mucha información que tienen que leer, que van a ampliar lo que yo recién he mencionado, y van a encontrar ahí una planilla de evaluación de las rotaciones curriculares que tienen que imprimir, llevarlas a sus jefes de servicio y entregar cumplimentadas en la sociedad. En estas planillas de evaluación de las rotaciones figura cuál es la rotación y cuáles han sido los contenidos conceptuales, procedimentales, las habilidades, actitudes y competencias profesionales y cuál ha sido su desarrollo, si han alcanzado esa competencia. El marco de referencia establece cuáles son los procedimientos que son imprescindibles o cuáles son opcionales que todo médico residente en medicina interna o clínica médica debe haber adquirido. Existe también el listado de competencias y de destrezas, en las cuales para cada una de ellas, y estas son las obligatorias que sí debe adquirir el médico internista, ustedes deberán adquirir esa aptitud. Como se estuvo mencionando hasta ahora, y yo quiero cerrarlo con una frase de a quien se considera el maestro de la medicina interna moderna, que es el doctor Sir William Osler. El que estudia medicina sin libros navega en un mar desconocido, pero el que estudia medicina sin pacientes no va a navegar en absoluto. Muchas gracias. Quien nos dará directivas para la presentación de un trabajo de investigación. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenida, igual que hizo el profesor Reusi y quien me presidió anteriormente, todos los miembros del cuerpo docente. Estamos muy orgullosos de que hayan elegido a quienes inician hoy este primer año de este curso trienal. Y dentro de las actividades que hace la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, una de las actividades que junto con este curso que les va a permitir adquirir todos los conocimientos de la medicina interna y de la clínica médica, está la realización de este tercer Congreso Internacional de Clínica Médica Medicina Interna SMIVA 2025. Este va a ser un valioso aporte que le vamos a dar a todos ustedes a través de la realización de este congreso, porque van a venir no solo los principales especialistas acá de nuestro país, sino también de toda Latinoamérica y de Estados Unidos y España.
Este congreso va a ser de asistencia obligatoria para ustedes, así que vayan pensando para reservarse esos días que se van a hacer a fines de octubre, donde el día 25 de octubre vamos a realizar un pre-congreso y los días 27, 28 y 29 se va a hacer el congreso efectivamente. Toda esta actividad va a ser desarrollada acá en 3 auditorios que forman parte no solo de este auditorio Castec, sino los auditorios del primer piso y del entrepiso de la Asociación Médica Argentina. Dentro de este marco de este congreso, para los que vienen haciendo ya los años segundo y tercero, los de primer año también van a ser este año encargados de presentar un trabajo científico. Este trabajo científico va a tener como fecha límite de enviar el resumen el 5 de septiembre de este año. El trabajo científico es obligatorio, forma parte junto de las 3 actividades que hacen a la presentación científica de quienes hacen el curso trienal. Los de primer año deberán hacer una monografía junto con la presentación de este trabajo científico en el Congreso, los de segundo año un trabajo de casuística y los de tercer año un trabajo de investigación. Pero todos los años deberán presentar este trabajo científico, que lo deberán hacer a través de una presentación oral que van a exponer ustedes, es decir, van a ser parte de este tercer Congreso Internacional y en este caso van a tener que seguir ciertas pautas. Esas pautas es presentar, como dije, el resumen como fecha límite el 5 de septiembre. Es fundamental para continuar con el curso presentar este resumen. Quien no lo presente el 5 de septiembre lamentablemente no podrá continuar con el curso trianual. ¿En qué consiste la presentación? En la presentación de un caso clínico inédito o de relevancia clínica o una serie de casos. Importante, porque cuando vayan ahora y esto esté cargado en las plataformas del Congreso, van a ver que para una forma de presentar los trabajos para el Congreso puede ser también con más de un autor. Pero en el caso de ustedes, el trabajo debe ser individual. Pueden presentar, si quieren, aparte otro trabajo con otros autores, pero en el caso de los alumnos del curso deben presentar un trabajo individual. El resumen del trabajo debe constar en aproximadamente un título de 150 caracteres y un cuerpo del resumen de 3.000 caracteres, donde van a figurar su nombre completo del autor, el tipo de trabajo, si es la presentación de un caso clínico de una serie de casos, la unidad temática, van a haber 32 unidades temáticas a través de las cuales ustedes pueden presentar, y siempre presentar la institución a la que representan y establecer siempre en qué año del curso se encuentran el autor. Bueno, como les dije, son 32 temáticas que van a tener la posibilidad de incorporarse en estos trabajos científicos, y hay una temática 33 que es solo para los alumnos del primer año, que se les permite presentar su primer trabajo científico en el caso de que nunca lo hayan presentado, donde por ahí se les permite no ser de una temática tan relevante, sino lo que tratamos de evaluar es cómo hacen el desarrollo de la presentación de ese trabajo científico. Bueno, el contenido debe ajustarse fundamentalmente a un título, una introducción, en el caso de los casos clínicos, al comentario sobre el caso clínico, las conclusiones y la bibliografía. En el caso de la serie de casos, mostrar y demostrar bien los objetivos, el material y métodos, los resultados, las conclusiones y siempre la bibliografía. Bueno, una vez que van a presentar ese trabajo, el resumen, posteriormente va a ser evaluado por todo el comité docente. Si están aprobados, fundamentalmente van a tener la aprobación, y si tienen que hacer alguna modificación van a tener un tiempo de una semana para corregirlo y volver a presentarlo. Luego, posteriormente, se va a comunicar el día y horario que van a presentar en el Congreso, pero de todas maneras, como las presentaciones queremos de cada uno de ustedes esté cargado en la página de la sociedad, lo van a grabar y la van a tener que enviar fundamentalmente entre los días 1 y 12 de octubre del año 2025. Después lo harán la exposición en forma presencial en el día y horario que le digamos durante el transcurso
del precongreso y el congreso. Bueno, ejemplo de presentación de resúmenes, para que lo vean. Después todo esto lo van a tener en el cuadernillo, que en el transcurso de estos días los van a recibir y del cual los tienen que leer minuciosamente, porque como dijo la doctora Silvia Falasco, están todas las características de cada una de las habilidades, competencias que tienen que presentar, y también cómo deben desarrollar los diferentes trabajos, el caso de la monografía, el caso de la casuística, el caso del trabajo de investigación, así como también todo lo que hace referencia a la bibliografía. Bueno, estas son las instrucciones rápidas que les voy a pasar para hacer el PowerPoint. El caso clínico debe tener de 8 a 9 diapositivas y de 10 a 15 diapositivas, porque van a disponer solamente de un tiempo acotado de 10 minutos para la presentación en el Congreso, así que tienen que limitarse a hacer pura y exclusivamente lo que dice en este esquema de cómo debe ser el PowerPoint. Todo esto va a estar en la página de la sociedad y lo van a recibir cada uno de ustedes en el cuadernillo. Bueno, donde tenemos el caso clínico, la presentación, tenemos cómo destacar siempre la relevancia de la presentación del caso, siempre sacar las conclusiones y la bibliografía final. Para la serie de casos, lo mismo, ahí establecemos un poquitito más de diapositivas, pero siempre con el mismo tiempo, hacerlo con letra legible, hacer siempre la introducción, el título, el autor, la institución y los logos de la institución a la que pertenecen, hacer una introducción del trabajo, el contexto, hacer los objetivos del trabajo, donde siempre deben ser concisos, explícitos, y recomienda siempre hacer una buena correlación, comparar y determinaciones, describir siempre los materiales y los métodos, hacer el resultado final de esa serie de casos, junto con todos los datos epidemiológicos, y después sacar siempre una discusión y una conclusión final. Y finalizando siempre con la bibliografía. Bueno, esto es lo que les quería remarcar y decirles que se van a tener o se van a premiar a los 5 mejores trabajos, y además van a haber 3 premios especiales: uno al mejor trabajo enviado del extranjero, al mejor trabajo enviado del interior del país y al mejor trabajo en la categoría Mi primer trabajo científico. Bueno, los esperamos entonces en el tercer Congreso Internacional y le damos la bienvenida al curso. Muchas gracias. La palabra a la doctora Viviana Falasco, subdirectora del curso, que nos va a hablar sobre metodología para realizar una monografía y un trabajo de investigación. Buenas tardes, siguiendo todo lo que dijeron nosotros directivos del curso, yo también les doy la bienvenida y bueno, es una alegría que hayan elegido este curso para su formación. Lo que vieron ahora es cómo presentar el trabajo que tienen que hacer para lo que corresponde al Congreso, a nuestro Congreso. Ahora lo que vamos a ver es cómo debe hacerse un trabajo, que son los que van a presentar a fin de año, siempre para promocionar, además del examen, para concurrir al año que le sigue, o bien la finalización de su tercer año. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Estos son trabajos que van a ser escritos, no como en el Congreso, que es algo que ustedes van a tener, si bien un resumen escrito, van a presentarlo en forma oral. Bueno, ustedes saben que hay una jerarquía en lo que es la realización de trabajos científicos, y así se basa en la jerarquía que ustedes van a adquirir si son alumnos del primer año, que van a tener que presentar un trabajo de tipo monográfico. En segundo año ustedes van a presentar o caso clínico o serie de casos, y para el tercer año ustedes van a tener que hacer un trabajo de investigación. Bien, ¿qué es una monografía? Bueno, una monografía viene de una palabra griega que quiere decir mono y grafos quiere decir escritura, y es un trabajo de redacción argumentaria. El objetivo que tiene este trabajo es exponer y explicar en forma recopilada un determinado tema que debe ser circunscrito. ¿Qué quiere decir esto? Si yo elijo hablar de diabetes, la diabetes es algo
larguísimo, tanto en su epidemiología, en sus complicaciones agudas y crónicas y en su tratamiento. Una monografía, por lo general, no debe extenderse más, como mucho, de 30 páginas. Imagínense que ustedes no pueden hacer un trabajo completo si eligen un tema tan amplio. Por lo tanto, tienen que circunscribirse. Bueno, yo quiero escribir sobre complicaciones agudas de la diabetes. Ahí ya es más acotado, y así debe hacer. Se debe hacer una realización completa del mismo sobre este tema que eligieron. Van a tener que presentar, esa es la finalidad de una monografía, reflexiones suyas, puntos de vista, experiencia y conclusiones. Aportan una gran cantidad de información a los lectores, de los cuales van a estar destinados para la lectura de este trabajo. ¿En qué consta esta monografía? Bueno, una portada, una dedicatoria que es opcional y un índice. Va a haber un resumen que tiene que ser breve, con un planteo general, rápido del contenido que van a exponer. Colocar siempre palabras claves para el tema del trabajo. Ese mismo resumen debe estar escrito en inglés, un abstract. Hay que hacer después una introducción, donde se van a brindar las herramientas conceptuales de la explicación de este caso, todo esto que han ustedes elegido para redactar, a través de una hipótesis de investigación. Por ejemplo, el por qué desarrollan complicaciones agudas nuestros pacientes diabéticos. Va a haber un desarrollo temático, ¿sí?, desde lo general y sencillo hacia lo particular y complejo. Se recomienda, y eso lo hacen en casi todas las normas de presentación de trabajo, que traten de dividirlo en capítulos. Existen normas para escribir un trabajo monográfico o escribir un trabajo, así como las bibliografías, que son o las normas APA o Vancouver, hay otras más, pero estas son las que más se utilizan. En el caso de las normas APA, ustedes tienen que poner notas al pie de página. Y las bibliografías, como vamos a ver ahora, con numeritos que expresen de dónde sacaron ustedes, ¿sí?, tal definición o lo que quieren ustedes expresar. Y las conclusiones del trabajo no deben extenderse más de 150 palabras. Por supuesto, como ya se dijo, siempre a la conclusión de un trabajo va bibliografía. Acá les dejo, esto también va a estar para que ustedes lo vean, y cada vez que escriban un trabajo, y aquí a fin de año nosotros vamos a ser tus tutores, ustedes van a venir a consultarnos. Recuerden las normas APA de la 7ª edición, hasta hace no mucho se escribían en Times New Roman y el tamaño era 12, ahora la 7ª edición dice que se permite el Arial 11, el Georgia 11 o el Calibri 11, y las normas Vancouver. También esto va a ser con qué sangría, renglón, todo eso está escrito, son normas internacionales. Ahí les puse abajo las referencias bibliográficas, que son a medida que van escribiendo el texto de dónde sacaron esa información. Y puede estar colocada con números entre paréntesis o bien, por ejemplo, con números en el superíndice. Bien, esto es importantísimo. Cada vez que ustedes utilicen ideas de otros autores o citas textuales que tienen que ser menos de 40 palabras, deberán colocarlas en comilla, porque ustedes están copiando, no se puede copiar y pegar, porque eso constituye un plagio. Plagio, ustedes, todos los que cometemos esto, podemos estar expuestos a problemas de tipo legales. Entonces, si yo quiero escribir algo y no sé cómo ponerlo, pero aparte tiene una relevancia que yo quiero ponerlo tal cual lo dijo el autor, puedo poner, si lo quiero hacer con énfasis al autor, según Osvaldo Fustinoni, o sea, pongo el apellido del autor entre paréntesis en el año que escribió y copio tal cual está el párrafo de donde lo estoy sacando, pero entre comillas, ¿sí? Y entre, terminado eso, la página de donde lo saqué. Ahora, si yo quiero hacerlo con énfasis en el texto, escribo el texto, copié, no más de 40 palabras se pueden escribir entre comillas, y cuando termina, entre paréntesis, el nombre del autor, el año y la página de donde lo extraje. Esto no se lo voy a decir, pero acá están las normas en que yo tengo que escribir la bibliografía, ya sea un artículo de revista, de un libro o de un capítulo de un libro, donde los números de autores, por ejemplo, van entre 3 hasta 6, depende de lo que yo utilice, si utilizo las normas APA o Vancouver, y siempre va el apellido y el nombre del autor, que puede ser con las iniciales. Pero esto
no les voy a explicar, esto va a estar, ustedes pueden consultarlo. Además, en la revista de la Sociedad de Medicina Interna está puesta muy bien las normas que sigue la revista son las normas Vancouver, y está escrito ahí muy bien cómo tenemos que hacer cuando hacemos una cita bibliográfica. Ahora bien, ¿cómo es un trabajo científico de un caso clínico? Que no es lo mismo presentar un caso clínico. El caso clínico, cuando yo escribo sobre cómo entró la anamnesis, el laboratorio, y yo desarrollo todo eso, eso es una presentación de un ateneo clínico. Si yo estoy presentando un trabajo científico, yo tengo que escribir sobre el caso que tenía mi enfermo. O sea que el caso clínico tiene que estar bien resumido, pero lo que importa es la introducción de eso y la discusión de este caso clínico. Por eso es un trabajo científico, si no sería presentar un caso clínico en un ateneo. Entonces, si yo voy a presentar una serie de casos, son entre 2 y 10. Y son estudios de investigación biomédica, narrativa, con un propósito de describir información sobre una enfermedad, síndrome clínico poco frecuente. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos, esto pasó en algunas escrituras de ustedes. Voy a presentar caso linfoma a propósito de un caso. ¿Cuál sería el objetivo de presentar un caso de un linfoma, de una patología que es bastante prevalente? ¿Qué es lo que yo le aporto a la sociedad científica presentando este caso? ¿Hay algo? Entonces yo tendría que ajustar algo en el título. Por ejemplo, cuando se leyó este trabajo, ¿qué era lo interesante de este trabajo? Que el paciente presentaba una hipereosinofilia de casi 5.000 eosinófilos. Entonces, uno que tendría que hacer, ¿cuál es la hipótesis del trabajo? La hipereosinofilia puede ser un síndrome paraneoplásico de presentación de un linfoma. Y fíjense que si ustedes entran a síndromes paraneoplásicos hematológicos, sí, la hipereosinofilia puede precisar la presentación de un linfoma. Entonces el título no tiene que ser linfoma, el título tiene que ser hipereosinofilia como paraneoplásico de linfoma. Y ahí sí yo le doy un título que no es algo común, sino que lo estoy haciendo en la presentación porque es algo poco frecuente esta forma de presentación. Entonces, un caso clínico como trabajo científico es un estudio observacional, retrospectivo, descriptivo y transversal, que va a tener un título que debe ser llamativo, breve y claro para seducir a los lectores. La introducción debemos presentar a la patología justificando por qué elegimos este caso. ¿Es porque es algo poco frecuente? ¿Es porque su evolución fue poco frecuente? ¿O hubo algo en el tratamiento que es infrecuente y entonces merece que yo le hable a la comunidad médica y exponga lo que yo quiero decir? El caso clínico debe estar redactado cronológicamente, sucesos como fueron su aparición en la anamnesis completa, como ustedes saben hacer una historia clínica, y describir los estudios complementarios, y esto es importante porque se lo olvidan siempre, especialmente los de laboratorio, con las unidades que representan a cada valor. Porque urea no es lo mismo, quien sabe si tiene el valor en su hospital que en el mío, entonces todos tenemos que hablar el mismo idioma. Diagnóstico y tratamiento. Y por supuesto tiene que haber una discusión, que es lo más importante de este trabajo científico, no es presentar el caso clínico. A partir de este caso clínico yo discuto con la población médica qué pasó con este caso. Entonces, indica la importancia de por qué hago esta exposición y por qué elegí este caso clínico, que debe ser breve y puntual. Los autores pueden sugerir o explicar su hipótesis o expresar su opinión, es válido, y para eso lo hago. Deben compararlo con la búsqueda bibliográfica internacional, ¿sí?, de su caso con lo que expresaron en otros artículos otros autores. Y debe tener una conclusión que debe dejar recomendaciones para el manejo de pacientes similares o incentivo de estudios o proyectos futuros. Por supuesto, siempre después las referencias bibliográficas. Es decir, que un caso clínico, una serie de casos, aporta conocimientos de cómo estudiar, conocer más la patología sobre la que estamos trabajando y evidenciando un manejo actualizado y evidenciado científicamente. Para que sea exitosa la publicación de un caso clínico, el autor debe investigar previamente a la patología, o sea que buscan
conocer sus puntos fuertes y sus débiles y enfocarlo de cómo ofrecer un punto novedoso para que el caso clínico sea valedero. Acá tienen guías de verificación, que es el Care Case Report, que es uno de los más utilizados, o las guías de Pearson. Que no es lo mismo que un Ateneo clínico. En el Ateneo clínico, esto es una reunión de integrantes, por ejemplo, internistas, pueden invitar a otras especialidades. El objetivo es acá un conocimiento y reflexión en un ambiente de intercambio académico. Entonces acá sí, el caso clínico es relevante, lo tengo que hacer de la forma más completa para que todos participemos y demos nuestra opinión. Entonces cuando yo presento un trabajo científico escrito, nunca puedo hacer un caso que no esté resuelto. Pues estoy escribiendo un trabajo científico, que no es lo mismo un Ateneo. En el Ateneo puede estar todavía resuelto, todos vamos a participar, decir nuestro enfoque, y después quién sabe viene el patólogo y dice, no, lamentablemente no es lo que ustedes dijeron. Va a haber una finalización de lo que si se llegó a la conclusión de lo que era el caso, y ahí entonces los integrantes de los que presentaron el caso pueden hacer una reseña de la enfermedad que tuvo nuestro paciente. Yo les dejo ahí, lean lo que son los casos clínicos que se expresan en la Massachusetts. Son espectaculares, como es una discusión clínica. Ahora, el trabajo de investigación, tercer año. Crear una hipótesis de lo que voy a investigar, que va a contar con una introducción, objetivos, material y métodos, cuál es el diseño de mi trabajo, cuál es la muestra, que es una población dada en un momento dado y en un lugar determinado, cuáles van a ser los criterios de inclusión y exclusión, cuáles van a ser las variables, porque una vez que yo cerré el caso no puedo ir después a buscar las historias. Ya está, ¿sí? Entonces las variables las pongo el primer día cuando empiezo a buscar mi objetivo de trabajo. Hago un análisis estadístico, por suerte ahora lo estadístico lo hace todo las computadoras. Discusión, conclusiones, bibliografías, se ponen generalmente tablas en anexos y por supuesto las consideraciones éticas. Entonces, ¿cómo es un diseño? Lo primero que tengo que hacer es preguntarme, ¿cuál es el objetivo? ¿Controlo la asignación de la exposición en el estudio? Si la controlo, es un estudio experimental, es un ensayo clínico o cuasi experimental. Ahora, si yo no controlo, o sea, yo no actúo, observo nada más. Y bueno, el observacional va a ser, si actúo con grupos controles, va a ser un observacional analítico. Pero si yo hago solamente sin grupos controles, que es un estudio, si observacional descriptivo, yo describo, nada más que eso hago. Si es un analítico, puede ser, si estudio cohortes, que es desde las causas voy al efecto, ese es un estudio de corte prospectivo, voy hacia futuro. Pero si yo lo que hago es del efecto voy a la causa, que sería el caso de casos y controles, es un estudio de tipo retrospectivo. Y para lo último, si es un descriptivo, no es lo mismo la población, o puedo hacerlo sobre un individuo puede ser un caso clínico. Y transversal quiere decir que los datos los tengo en ese momento dado y o sea, está en ese momento, yo no lo sigo al paciente, no lo cito otra vez. Por lo tanto, generalmente son los estudios para estudios epidemiológicos de prevalencia. Todo esto lo van a tener y lo pueden ir chequeando en la página. Criterios de inclusión y exclusión, todos sabemos que para hacer un trabajo de investigación tengo que saber, quiero poner sexo, qué edad, excluyo a las embarazadas, son mayores de 18 años, los otros no. Y por ejemplo puedo decir, bueno, yo quiero ver cuántos pacientes con una infección de piel y partes blandas, pie diabético, se internaron en la sala de clínica en el momento X, en este año, por ejemplo. Mi exclusión va a ser aquel paciente, que por ejemplo las embarazadas menores de 18 años, y si tuvieron una infección de piel y partes blandas y se internaron en el servicio de traumatología. Yo puse que eran solo los que ingresaban en clínicamente, por lo tanto a esos pacientes los tengo que excluir. ¿Y cuántos N necesito? Bueno, si la patología es muy frecuente, los N que se aconseja son más de 100. Si la patología es poco frecuente, uno puede tener Ns de muestra mucho menores. Eso igual, hay programas en plataformas online que me dicen más o menos, de acuerdo a la patología, cuál sería el N que yo necesite. Recordar que para hablar de poblaciones de más de 100 sí puedo utilizar porcentajes, si no tengo que usar proporciones, si el N es menor de 100. Bueno, van a estar medidas estadísticas, no es el caso de que yo ahora las venga a nombrar, pero sepan que en un estudio después tiene que terminar si tuvo
o no, si es una P significativa o no, depende de lo que yo haya elegido para estudiar. Y también es importante cómo graficar, si utilizo tortas, si utilizo barras, si utilizo lo que es el gráfico del forest plot, ahí está todo explicado, que es más o menos, igual ya les digo que hoy en día hay programas estadísticos para hacer todo esto. Y obviamente, final es la discusión y la conclusión. La discusión debe tener siempre de estar presente y es el debate de este trabajo y su aplicación clínica. Y se compara los resultados que yo tuve con bibliografía consultada. Ahora, la conclusión es de mi trabajo, no de las bibliografías que yo saqué de otros. Mi conclusión final es qué me dio mi trabajo y qué aporte entonces le doy a la comunidad científica. Las citas bibliográficas, ya dije, Vancouver las van a sacar de la revista y así tienen que estar en todo lo que es la proyección de su trabajo escrito. Y lo último que les quiero decir es qué pasa hoy en día con la inteligencia artificial para realizar trabajos científicos. Si el trabajo, hoy nosotros no nos podemos negar que existe la inteligencia artificial, pero yo no puedo hacer un trabajo que me lo escriba la inteligencia artificial. Ahora, como yo puedo pedir una ecografía como método complementario, hoy en día la inteligencia artificial es algo complementario. Sí le puedo pedir información, pero lo que yo escriba es mío. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque si no va a pasar como uno lee trabajos que mezclan lo que ustedes hicieron como su hipótesis, que no tiene nada que ver con lo que le buscó la inteligencia artificial, y uno se da cuenta que lo escribió la inteligencia artificial, porque no guarda relación con la hipótesis de su trabajo. Entonces, ¿para qué me sirve la inteligencia artificial? Fíjense que hoy tengo 5 herramientas para buscar artículos médicos, y acá están el Space, por ejemplo, el Research Rabbit. O sea, me buscan herramientas de artículos médicos. Y si no, también tengo 5 herramientas para resumir artículos médicos. Es tanta la información que tenemos, yo los puedo resumir, pero después lo que escriba es mío, propio. Yo lo tengo que expresar con mis palabras y no que me lo escriba una inteligencia artificial. ¿Se entendió? Bien, esta parte la terminamos y ahora vamos a empezar con lo que es el curso en sí de la patología. ¿Y qué es el módulo con que se inicia hoy? En reumatología.